Imaginen, si pueden, algo más allá del vacío que llamamos espacio, algo más profundo que el fluir del tiempo. Imaginen la existencia misma como una vasta, infinita urdimbre, una tela de pura luz, de energía, de información, compuesta por hilos de conceptos fundamentales. Cada hebra representa una ley universal: la causalidad, la probabilidad, la gravedad, la propia velocidad de la luz, la conciencia. Trillones de estos hilos se entrelazan, se anudan, se superponen en patrones de una complejidad tan sublime que la lógica tridimensional se doblaría ante ellos. Esto es la urdimbre, el tejido fundamental del cosmos. Y en su seno habitan los tejedores. No nacieron de la materia ni de la explosión de estrellas. Son la respuesta intrínseca del universo a la necesidad de orden, de estructura. Seres de pura intención, de patrón, cuya conciencia es la coherencia de la urdimbre, la sinfonía silenciosa que mantiene la realidad unida. Sus formas no son cuerpos fijos, sino mandalas vivientes de luz y significado, intrincadamente tejidas de los mismos hilos que custodian. Se ajustan, cambian, vibran como resonancias en un arpa cósmica gigante. Unirse a la conciencia colectiva de los tejedores no es hablar, es disolverse en una unidad de comprensión total, sentir cada tensión, cada relajación, cada nueva hebra añadida al tejido universal como si fuera propia. Sus hogares no son lugares en el espacio, sino nodos de propósito en la urdimbre, concentraciones de hilos tan densamente entrelazados que resuenan con la sabiduría acumulada de eones. Son los arquitectos, los mantenedores, los guardianes silenciosos de todo lo que es. Durante incontables eones, la urdimbre se mantuvo en un equilibrio dinámico. Los tejedores ajustaban los hilos sueltos, reparaban el desgaste natural del ser, el lento desenredo entrópico que afecta a las realidades menores, tejían nuevas posibilidades en respuesta a la evolución del cosmos. Su existencia, entrelazada con la estructura fundamental, parecía tan eterna como el propio patrón. Pero incluso la tela de la realidad puede comenzar a deshilacharse desde dentro. La primera señal no fue un sonido para oídos inexistentes, fue una disonancia, una vibración fría, áspera, una nota discordante que no armonizaba, sino que chirriaba a través de los hilos. No era el suave susurro del desgaste, sino un desgarro agresivo, una vibración antinatural que hacía temblar dolorosamente las hebras de la urdimbre. Era el deshilache. Era una fuerza extraña. No quemaba, no aplastaba, no desintegraba como una fuerza física, simplemente deshacía. Rompía los patrones fundamentales, corrompía las leyes universales, desentrañaba los hilos de la causalidad, de la probabilidad, de la coherencia misma. Para los tejedores, sentir el deshilache era sentir que su propia esencia estaba siendo atacada, desenredada. Sus formas mandálicas parpadeaban como llamas al viento frío. Algunos nodos de propósito en su conciencia se disolvían en una cacofonía sin sentido. La sinfonía silenciosa de la mente colectiva se llenaba de ruido y un dolor conceptual puro y gélido. Sentían que la realidad se estaba desmontando desde dentro, un cáncer cósmico que negaba todo lo que eran. Una tejedora sintió el deshilache con una intensidad punzante, casi insoportable. Su nombre, si tradujéramos la resonancia de su patrón a un concepto que pudiéramos entender, sería Sofía. Su forma, una mandala de luz excepcionalmente compleja y sensible, resonaba con los hilos más antiguos, los cimientos mismos de la urdimbre. Cada hebra rota por el deshilache era una herida abierta en su propio ser, una agonía conceptual que la dejaba vibrando al borde de la desintegración. No podía simplemente observar cómo otros tejedores intentaban contener la disonancia desde la distancia. La necesidad de restaurar el orden, de reparar el tejido, era una compulsión que la impulsaba a la acción individual, una rareza entre su especie. Impulsada por este dolor y esta necesidad, Sofía se separó del nodo colectivo, un acto de independencia inmensa y arriesgada para un tejedor. Proyectó su conciencia de patrón, su ser de luz y estructura, hacia la fuente de la disonancia, hacia las regiones de la urdimbre donde el deshilache era más potente. Viajar por esas zonas era descender a un infierno de incoherencia. La urdimbre no se veía como una tela, sino como un espejo roto reflejando locura. Hilos de causalidad se rompían y se unían al azar, creando paradojas visuales y conceptuales que quemaban la mente. Estrellas que nacían viejas, leyes de gravedad que te empujaban lejos en lugar de atraer, momentos históricos que se superponían o se negaban mutuamente, realidades menores, universos enteros con sus propias historias,
parpadeaban dentro y fuera de la existencia como burbujas en un vacío helado. Era un paisaje de pesadilla, un mar de ruido visual y conceptual, donde el patrón era una imposibilidad dolorosa. Sofía navegaba por este caos, su propia forma de mandala, luchando por mantener su coherencia interna contra una presión que la negaba. Sentía el deshilache tirando de sus propios hilos existenciales, intentando desatarla, reducirla a la misma anarquía que la rodeaba. Cada paso o ajuste en su viaje era un acto de pura voluntad de patrón, un aferrarse desesperado a la estructura contra la marea de la nada. Sentía los hilos de su propia luz vibrar al borde de la ruptura, una tensión existencial que superaba cualquier experiencia que hubiera conocido en los eones de orden. A medida que se acercaba a la fuente, el caos visual disminuía ligeramente, pero la sensación de error fundamental se intensificaba. La vibración dolorosa no desapareció, se transformó en algo peor. El ruido dio paso de lento antinatural, frío, un vacío donde la sinfonía de la urdimbre simplemente terminaba. Ya no oías o retorcidos 15 soltetos. Finalmente, Sofía llegó a lo que sentía como el borde, no el borde de la urdimbre, sino el borde de la posibilidad misma de que la urdimbre existiera. Allí estaba la fuente. No era un motor cósmico, no era una entidad consciente con una voluntad malévola, era un principio, un vacío de coherencia, una antipresencia tan ajena a la existencia estructurada que no podía ser comprendida por un ser que era existencia y patrón. Era la negación fundamental de la estructura, la ausencia de significado a un nivel tan básico que ni siquiera el concepto de nada lo describía adecuadamente. Era un agujero negro conceptual que no absorbía materia o luz, sino estructura, orden, lógica y la posibilidad misma de que algo pudiera tener una estructura. Lo más aterrador para Sofía, la tejedora hecha de patrones, la guardiana de la estructura, fue el silencio total y palpable que emanaba del vacío de coherencia. En su corazón no había nada. No había ecos de lo que fue, porque nada pudo haber sido allí. No había vibraciones del presente, porque nada puede ser allí. No había potencial del futuro, porque nada podrá ser allí. Solo ausencia pura, una negrura conceptual que drenaba la existencia misma. Y esta ausencia no era pasiva, se estaba expandiendo, lentamente, implacablemente. El deshilache no era un ataque externo, era la expansión física de este vacío de coherencia, devorando la urdimbre, deshilachando la realidad hilo a hilo. Amenazaba con reducir el cosmos entero, cada galaxia, cada estrella, cada criatura, cada pensamiento, cada ley física, a la nada ininteligible de la anarquía pura. Sofía, la mandala luminosa, la encarnación del patrón, se detuvo. Un estado casi imposible para un ser cuya naturaleza es el ajuste y el flujo constante. Se detuvo ante el abismo de la incoherencia, el vacío de coherencia que negaba todo lo que ella y su especie representaban. La resonancia de su propio ser, de la intrincada belleza del patrón que la componía y que sostenía el universo, vibró con una nueva y terrible comprensión. La amenaza no era algo que los tejedores pudieran reajustar, equilibrar o incluso contener desde la distancia. Era algo que buscaba desmantelar la tela misma de la que estaban hechos, algo que negaba su propia existencia en el nivel más fundamental. No era un enemigo al que pudieran enfrentarse con fuerza o estrategia, como las realidades menores concebirían una guerra. La batalla no era por un planeta, ni por una galaxia, ni siquiera por una era del tiempo. Era una guerra por la existencia misma de la realidad. Los tejedores, los seres de patrón, debían enfrentarse a la nada que deshace. Sofía sintió el borde del vacío lamiendo los hilos de su propio ser, una sensación de disolución gélida y conceptual. Podía separarse, retirarse a las zonas seguras de la urdimbre, pero sabía que el vacío la seguiría, lenta pero inexorablemente. No había retirada posible. Ante el abismo, la mente de Sofía, hecha de patrones, se concentró, no en la huida ni en la fuerza bruta. Los tejedores no destruían, tejían. La única respuesta posible, la única naturaleza que poseían contra esta antítesis era la de la creación. Su forma de mandala vibró, no con miedo, sino con una resolución férrea. La lucha no sería con las armas del cosmos físico. Sería una batalla de patrón contra la ausencia. Su primer acto ante el vacío de coherencia fue el más audaz. Sofía, la tejedora, no atacó. Empezó a tejer. No una hebra suelta, sino un nuevo patrón, una contravibración intrincada, nacida del dolor y la comprensión, una hebra de coherencia pura, un acto de creación desafiante,
intentando anclarla justo en el borde mismo de la nada. Sería un acto titánico, un esfuerzo que podría deshilacharla por completo. Pero si lograba crear un patrón que pudiera resistir la antipresencia del vacío, quizás, solo quizás, los tejedores tendrían una posibilidad. El vacío de coherencia siguió expandiéndose, su silencio devorando la urdimbre. Pero ahora, en su borde, una sola mandala luminosa vibraba con una resistencia feroz. Tirhalno primera era engreja más extraña y funtrime bros que el cosmo was reconocido más. La batalla por la guerra comenzó, y Sofía está tejiendo.